El día de hoy vamos a ver el tema número 1 de este libro, Gana dinero siguiendo los patrones de las velas japonesas. Los autores de este libro es Marco Alexander y Susi Medina. Y bueno, para poder tener un análisis exitoso de estos patrones de las velas japonesas, primeramente tenemos que ver lo que son los soportes, las resistencias y las tendencias, ya que a lo largo de este curso vamos a estar viendo diferentes patrones en los cuales les voy a estar repitiendo, no importa que este patrón aparezca, sino en dónde aparece. Entonces vamos a iniciar este curso entendiendo primeramente estos conceptos: soportes, resistencias y tendencias. Y bueno, vamos a empezar de inmediato con este tema. El primer concepto que vamos a ver es el de soporte. Ustedes pueden pensar en el soporte como un piso temporal para los precios. El soporte suele ser un precio mínimo que se repite por un tiempo prolongado. Como en este caso, aquí vemos este mínimo, aquí, aquí vemos que también, y en esta parte de aquí, se aproximó mucho el precio. Cuando tenemos lo que viene siendo un retroceso o una tendencia bajista, el soporte va a funcionar como base y vemos que viene el precio aquí y está rebotando. El precio no va a pasar de este soporte y mientras más veces esté rebotando el precio aquí, este soporte se va a volver más importante. Vemos que aquí el soporte evita que el precio continúe a la baja. Pero ¿cómo se forma este soporte? Este soporte es un soporte psicológico y lo forman miles de personas que están invirtiendo en instituciones financieras. ¿Qué es lo que pasa? Que están esperando que el precio llegue a este nivel porque consideran que ya no va a continuar bajando y entonces empiezan a invertir, lo que hace que el precio rebote y vaya a la alza. Va a haber ocasiones en que el precio va a lograr traspasar este nivel. ¿Y qué va a pasar? Que cuando traspase este nivel, el precio va a caer con fuerza. Veamos. Vemos que aquí está el nivel y aquí lo traspasó y vemos cómo el precio cayó con fuerza. ¿Y qué pasa cuando este precio es traspasado, este nivel es traspasado? El precio ahora se convierte en una resistencia. Como en este caso que se convirtió en resistencia, vemos que aquí se encuentra el nivel. Aquí ya lo había traspasado y vemos que en este nivel es resistencia. Sube y el precio se convierte en resistencia. Entonces, bueno, tenemos que el soporte es un nivel donde el precio llega y rebota, llega y rebota. Cuanto más veces el precio llegue a este nivel y sea rechazado, este soporte se va a volver más importante. Y luego, bueno, ya vimos lo que es el soporte, ahora vamos a ver lo que es la resistencia. El soporte es un piso, un suelo, y la resistencia pues tenemos que es un techo, que viene siendo lo opuesto al soporte. Entonces la resistencia es un techo, es un nivel máximo de precios que viene deteniendo la subida del precio. Cuando el precio llega a este nivel, va a rebotar hacia abajo, o lo que le decimos retrocede, es un retroceso. Y aquí, bueno, sucede lo mismo. Los inversionistas consideran que el precio ya subió demasiado y ¿qué es lo que hace? Sacan sus inversiones y
empiezan a vender, lo que hace que el precio disminuya. Y al igual que un soporte, la resistencia se va a volver más fuerte cada vez que el precio llegue a este nivel y se regrese. Con cada rebote, la resistencia se está volviendo cada vez más fuerte. Cuando el precio logra romper la resistencia, esta va a subir con fuerza y se va a ir y se va a convertir en un soporte, como en este caso. Traspasó la resistencia, se fue el precio muy fuerte y se convirtió en soporte. Estos niveles de soportes y resistencias, techos o suelos, nos van a servir para ayudarnos a tomar decisiones a la hora de hacer inversiones en el mercado. Estos niveles se van a utilizar para predecir cambios en la tendencia o para medir la fuerza en los movimientos de los precios. Al igual que otros inversionistas, cuando el precio se acerque a estos niveles, vamos a decidir si compramos o vendemos, ya sea también tomar ganancias o aprovechar oportunidades. Al igual que el soporte, la resistencia detiene la tendencia del precio. Vemos que aquí se encuentra una tendencia alcista, llega a una resistencia y se detiene esta tendencia alcista y se vuelve bajista. ¿Por qué? Porque el precio llega a este nivel y rebota hacia abajo. Y la fortaleza de la resistencia va a aumentar después de cada rebote. El precio llega a esta zona, que es una zona de resistencia, y baja. Vuelve a llegar y vuelve a bajar. Sube y baja, sube y baja. Lo que hace que este nivel se vuelva cada vez más importante. Cada vez que el precio llega a este nivel, los inversionistas consideran que ya subió mucho y venden, lo que hace que el precio vaya a la baja y cada vez sea más difícil de traspasar este nivel. Estos patrones son patrones psicológicos. Entonces, como los seres humanos actúan de maneras similares ante situaciones similares, es por eso que se pueden predecir, y esto es muy importante y nunca se deben de ignorar cuando estamos en el mercado y queremos hacer una operación. Entonces, cuando el precio se encuentra al nivel de una resistencia, no nos conviene comprar, porque si es una resistencia importante, lo más seguro es que el precio va a ser rechazado y va a haber un retroceso o el precio va a bajar. Cuando vamos a hacer una compra, ¿qué debemos de ver? Que no haya una resistencia cerca que nos pueda rechazar el precio. Y lo mismo cuando vamos a vender. Debemos de verificar que no haya un soporte cerca que nos vaya a poner un obstáculo en el precio. Si vemos una caída muy fuerte y nosotros consideramos que va a lograr romper este soporte, lo mejor es esperar a que termine de caer y verificar que lo haya roto para entrar al mercado. Los soportes y las resistencias no son exactas, entonces más bien hay que verlas como zona. Son muy cercanas, están muy cercas unas de otras, pero no son exactas. Hay que tener mucho cuidado cuando se rompan estos niveles, porque algunas veces no son, y lo que ocurre es que son falsos rompimientos, como en este caso de aquí. Entonces muchas veces en las gráficas parece que ya superaron estos niveles, y pues muchas veces no es así. Aquí podemos estar viendo este nivel, o en esta parte de acá vemos que ya se ha traspasado este nivel y vemos las sombras aquí, pero en realidad el rompimiento nunca sucedió. Aquí en estos casos podemos ver cómo las sombras están superando la resistencia. Vemos que están superando las resistencias, pero en realidad el cierre nunca superó el nivel. Para confirmar un rompimiento, ya sea de soporte o de resistencia, debemos de esperar el cierre, debemos de esperar que la vela cierre por arriba del nivel de la resistencia. Es al cierre de la vela, no cuando la vela se encuentra en formación, sino que tenemos que esperar el cierre de la vela, y el cierre de la vela debe de estar por arriba del nivel de la resistencia o por abajo del nivel del soporte.
y debe de ser mínimamente una vela, si no es que 2 velas deben de cerrar por arriba del nivel de la resistencia o por debajo del nivel del soporte. Y aquí en el caso de la resistencia, cierra la vela por arriba de la resistencia y el cierre de la segunda vela debe de estar por arriba del máximo de la vela anterior. Y en caso del soporte, el cierre de la segunda vela debe de ser más abajo que el cierre del mínimo de la vela anterior. ¿Por qué? Porque muchas veces como en este caso, aquí tenemos este nivel de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta resistencia, la vela cerró por arriba de este nivel. Aquí está cerrando y vemos que la vela cerró por arriba, pero ¿qué pasó? Que después la siguiente vela cayó. Entonces, ¿qué está pasando? Que este nivel de resistencia se está volviendo más fuerte. Si queremos confirmar estos rompimientos, bueno, una forma sería utilizando un gráfico de líneas, porque las líneas solo reflejan el precio del cierre y no se ven los máximos ni los mínimos, que se prestan a confusiones en algunos casos. El siguiente concepto que vamos a ver y que es muy importante es el retroceso. También lo llaman corrección o pullback. Bueno, veamos qué es un retroceso, un pullback o una corrección. Aquí en nuestro libro de Gana Dinero Siguiendo los Patrones está lo que viene siendo la definición. Es un movimiento en contra de la dirección prevista que se forma al romper un soporte o una resistencia. No dura mucho tiempo y es una confirmación del movimiento principal o de la dirección prevista. Y aquí tenemos un ejemplo de un patrón de velas, que es un patrón de velas de cuerpo largo. Vemos, esto es un nivel de la resistencia, viene la tendencia subiendo, hay un retroceso, después rompe lo que viene siendo este nivel de resistencia, la vela de cuerpo largo, y al momento del rompimiento se produce el retroceso, el pullback o la corrección, pero únicamente para continuar con nuestra tendencia original. Y aquí lo vemos en el gráfico. Marcamos este nivel de resistencia y vemos que aquí aquí tenemos el nivel de resistencia. Esta vela rompió este nivel de resistencia. La siguiente vela fue un retroceso para continuar con la dirección original. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es la tendencia, y en este caso tenemos una tendencia claramente alcista. ¿Por qué? Porque son mínimos y máximos ascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada mínimo de una vela y cada máximo de una vela es mayor al promedio de las velas anteriores. Las colas, que viene siendo la sombra de abajo, son cada vez más altas. Y las mechas, que vienen siendo las sombras de arriba, bueno, también son cada vez más altas. La línea de tendencia, para esto vamos a sacar el gráfico de dibujar línea de tendencia. Esta se traza en la base, justo por debajo de los mínimos. Y debo de verificar que no quede ningún mínimo por debajo de la línea de tendencia. De lo contrario, estaría marcando mi línea de tendencia mal. Por ejemplo, yo podría trazar la línea de tendencia así, uniendo la mayoría de los mínimos, pero bueno, estas velas me quedarían por debajo de la línea de tendencia. Así que la manera correcta de trazar la línea es esta. Ahora vamos a alejar el gráfico. Para esto le damos aquí en alejar. Y aquí, bueno, tenemos los movimientos más detallados.
Esto es en temporalidad de 4 horas en NZ de dólar. Y aquí tenemos la línea de tendencia alcista principal, que es uniendo los mínimos de los últimos movimientos. Y nos vamos a acercar un poco más para ver el comportamiento más de cerca. Entonces esta es una gráfica de 4 horas. Cada 6 velas nos refleja el movimiento de un día. A cada vela le ha formado 4 horas en formarse. Y 6 velas de estas forman una vela de un día. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la formación de una ligera tendencia bajista de las últimas horas. ¿Por qué? Porque los bajos han empezado a ser cada vez más bajos. Y aquí, bueno, esto es lo que vendría siendo un retroceso. Así a simple vista, si no podríamos decir que es un cambio de tendencia, sería arriesgado estar diciendo que es un cambio de tendencia. Para eso necesitamos el uso de más indicadores. Y bueno, vamos a ponerlo en temporalidad de 1 hora. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que el gráfico de 4 horas me marca una tendencia fuerte alcista, pero en temporalidad de 1 hora me está marcando debilidad en la tendencia alcista. Esto es porque, bueno, los precios nunca se van a estar moviendo en la misma dirección. Siempre va a estar subiendo y bajando. Esto es porque siempre hay personas que siempre hay comprando y vendiendo, cerrando posiciones o aprovechando movimientos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esto entonces podría ser una corrección y sería una muy buena oportunidad comprar. De hecho, en esta parte de aquí fue una buena oportunidad para comprar. Y aquí también fue una buena oportunidad para comprar. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el precio bajó y ahora va subiendo. Volvió a bajar y aquí vuelve a subir. Y si lo ponemos en temporalidad de un día, vemos que tenemos lo que es la tendencia alcista. Entonces vemos que la tendencia principal es alcista y esta podría ser una oportunidad para comprar. Y así es como vamos a ver lo que son las tendencias principales, porque, por ejemplo, aquí en GBP Yen tenemos una tendencia claramente bajista en temporalidad de 4 horas. En temporalidad de una semana no tenemos ninguna tendencia. En un día vemos que la tendencia es bajista. En 4 horas también es bajista. En temporalidad de 1 hora está sin tendencia. Y vemos que en la mayoría de las temporalidades la tendencia es bajista. Y tenemos que verificar la tendencia en diferentes temporalidades, porque en una temporalidad, como les dije, puede estar una tendencia y en otra temporalidad otra tendencia. Y dependiendo del tipo de operación que deseamos, aquí vemos que quiere haber un cambio de tendencia en temporalidad de 4 horas. Dependiendo de la temporalidad en la que vamos a ver nuestras tendencias y vamos a analizar los gráficos, es el tipo de operación que vamos a hacer. Si hacemos operaciones con temporalidad de un día, bueno, pues nuestra operación puede durar una semana o más. Si hacemos operaciones en temporalidad de 15 minutos, pues nuestras operaciones van a ser cortas. Entonces, dependiendo del tipo de operación que queremos hacer y dependiendo de nuestro capital, de nuestro tiempo, si vamos a tener tiempo de estar vigilando o no la operación, es el tipo de operaciones que vamos a hacer, el tipo de traders que vamos a hacer. Y así es como vamos a ver lo que son las tendencias principales, porque, por ejemplo, aquí en GBP Yen tenemos una tendencia claramente bajista en temporalidad de 4 horas. En temporalidad de una semana no tenemos ninguna tendencia. En un día vemos que la tendencia es bajista
En 4 horas también es bajista. En temporalidad de 1 hora está sin tendencia. Y vemos que en la mayoría de las temporalidades la tendencia es bajista. Y tenemos que verificar la tendencia en diferentes temporalidades porque en una temporalidad, como les dije, puede estar una tendencia y en otra temporalidad otra tendencia. Y dependiendo del tipo de operación que deseamos, aquí vemos que quiere haber un cambio de tendencia en temporalidad de 4 horas. Dependiendo de la temporalidad en la que vamos a ver nuestras tendencias y vamos a analizar los gráficos, es el tipo de operación que vamos a hacer. Si hacemos operaciones con temporalidad de un día, bueno, pues nuestra operación puede durar una semana o más. Si hacemos operaciones en temporalidad de 15 minutos, pues nuestras operaciones van a ser cortas. Entonces, dependiendo del tipo de operación que queremos hacer y dependiendo de nuestro capital, de nuestro tiempo, si vamos a tener tiempo de estar vigilando o no la operación, es el tipo de operaciones que vamos a hacer, el tipo de traders que vamos a hacer. Entonces, las oportunidades las buscamos así. Buscamos la tendencia principal en el gráfico de un día y una oportunidad de entrada en el gráfico de 1 hora. Si vamos a operar en gráficos de una semana, bueno, entonces nuestras operaciones van a ser de meses. Y como les dije, si vamos a operar temporalidades de un día, van a durar semanas. Si vamos a hacer operaciones en 4 horas, estas pueden durar varios días y así sucesivamente. Todas estas cosas, bueno, las vamos a ir viendo más adelante conforme vaya avanzando nuestro curso. Lo que debe de quedar claro es que siempre se van a estar formando tendencias, siempre, y dentro de estas tendencias más grandes va a haber tendencias más cortas. Cada temporalidad va a tener su tendencia. Y bueno, las mejores operaciones se dan cuando la mayoría de las tendencias están alineadas. Aquí vemos este gráfico de un día y vemos que se está formando una tendencia alcista, que tenemos una tendencia predominante alcista. Y aquí ponemos el gráfico en temporalidad de 15 minutos y vemos que el precio se está moviendo hacia abajo en una corta tendencia bajista. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el punto mínimo de esta pequeña tendencia bajista para aprovechar una oportunidad de compra en la tendencia predominante, que le va a dar continuidad a la tendencia alcista de largo plazo, que se está viendo en el gráfico diario. En las tendencias laterales es cuando no tenemos una dirección clara de hacia dónde se dirige el mercado, ya sea hacia la baja o hacia la alza. Entonces, en periodos de tiempo cortos, no es recomendable operar estas tendencias laterales porque no deja beneficios y bueno, nunca se sabe hacia dónde se va a dirigir el mercado una vez que tome una dirección. Lo mejor es esperar a que el mercado tome una dirección o buscar en otros instrumentos financieros que tengan unas tendencias más claras. Lo que debe de quedar claro es que el identificar una tendencia y poder hacer los análisis en esta tendencia es claro para los analistas técnicos para poder tomar decisiones al momento de hacer entradas en los mercados financieros. Porque los precios siempre se van a estar moviendo por tendencias. Entonces nos ponemos a observar los gráficos y vemos que el mercado siempre se mueve en tendencias. Aquí vemos unos movimientos de tendencia a la baja. Aquí también este periodo fue más largo, duró más tiempo a la baja. Aquí también se movió a la baja, pero duró menos tiempo. Entonces el mercado siempre se va a estar moviendo así. Estos movimientos bajistas y alcistas, ¿qué están haciendo? Están respetando movimientos en periodos de tiempo más grandes. Estas son pequeñas fluctuaciones dentro de movimientos más grandes. Una tendencia alcista nos dice que hay más compradores que vendedores y una tendencia bajista más vendedores que compradores.
Las tendencias, bueno, nunca van a ser una línea recta. ¿Cuándo vamos a saber que inicia o que finaliza una tendencia? Bueno, para esto, como les dije, marcamos nuestras líneas de tendencia. Y cuando el precio rompe una línea de tendencia, nos puede estar anunciando el comienzo de otra tendencia. Al igual que las líneas de soportes y resistencias, las líneas de tendencia adquieren fortaleza cada vez que el precio toca o rebota en ellas. Y mientras más tiempo permanezca vigente, bueno, más importante va a ser. Y mientras más fuerte sea, mientras más potente sea, más fuerte va a ser el cambio cuando se rompa esta tendencia. Y siempre van a ocurrir los que son los retrocesos. Una vez que se rompieron las líneas de tendencia, siempre van a ocurrir los retrocesos. Aquí rompió y se hizo el retroceso. Entonces siempre hay que estar al pendiente de ellos. Y aquí vemos que la operación ya va en beneficios. ¿Por qué? Porque hicimos la operación con la tendencia predominante. Vamos a ponerlo en temporalidad pequeña, porque bueno, esto está en temporalidad de 4 horas, pero si lo ponemos en una temporalidad pequeña, podemos ver claramente que ya está acercándose a los 30 pips de ganancias. Y bueno, esto solamente fue un ejemplo, aquí ya van 24 pips de ganancias, fue un ejemplo de hacer una operación a favor de la tendencia predominante, que lo pusimos en temporalidad de un día y vemos que la tendencia principal es alcista y lo ponemos en temporalidad de 4 horas y vemos el retroceso. Entonces esperamos el punto más bajo en una temporalidad pequeña como de 15 minutos. Aquí hubiera sido muy buena oportunidad, pero ya vimos esto tarde y no quise que se pasara el ejemplo. Pero se pone en una temporalidad pequeña de 15 o de 30 minutos y se busca el punto más bajo para entrar a favor de la tendencia predominante. Y aquí vemos que ya estamos alcanzando unos cuantos pips de ganancias. En 4 horas no se ve mucho la ganancia, pero si lo ponemos en temporalidad pequeña, vemos que ya ha avanzado bastante. Y continúa avanzando. Aquí ya está pasando los 30 pips de ganancia, ya lleva 32 pips de ganancias. Y vamos a hacer un ejemplo en el mercado de binarias para que nos quede más claro y bueno, por supuesto porque son ejemplos mucho más rápidos. Bueno, y aquí marcamos el nivel del soporte. Aquí está el nivel del soporte. Y vemos que el precio se está acercando al soporte. Aquí vemos que formó una pequeña línea alcista, que la tendencia es bajista. Y entonces, bueno, esto es lo que viene siendo un descanso o un retroceso. Si rompe lo que viene siendo la línea de tendencia, la pequeña línea de tendencia, podría el mercado continuar a la baja. Aquí vemos que se está acercando al nivel del soporte. Aquí ya cambió la vela, pero no rompió. Esto es un doji, es un patrón que vamos a ver dentro de este curso. Y vemos que esta vela ya está rompiendo la línea de tendencia. Entonces tenemos una tendencia bajista y esto es un retroceso. Sería una operación a favor de la tendencia.
Vamos a esperar a que finalice la vela. Vemos que ya finalizó la vela, entonces entramos al mercado 3 minutos a la baja. Vamos a ver si nos da otro ejemplo. Aquí está un pequeño soporte, vamos a ver si lo rompe. Aquí también se formó un soporte. Vemos que llevamos la operación en ganancia. Aquí Audi dólar vemos que también quiere romper lo que es el soporte. Vamos a ver si rompe el soporte y esta la llevamos en ganancia. Bueno, vemos que va muy bien la operación y únicamente marcando la línea de tendencia y viendo la tendencia principal. Que vimos, bueno, que era bajista, se formó un pequeño retroceso para luego continuar su dirección original. Entonces, a lo largo del estudio de estos patrones vamos a estar viendo patrones de reversión, patrones de continuación. Entonces es muy importante que sepamos identificar la tendencia. Vamos a estar viendo todos estos patrones. Entonces, vamos a ver que son de indecisión. Aquí vemos los niveles de soporte. Este es un indicador de cambio de tendencia. Entonces es muy importante saber identificar estos patrones y saber identificar las tendencias, las líneas de soportes y las líneas de resistencia. Le quedan 25 segundos de tiempo a la operación y bueno, y vemos que la vamos ganando muy bien. Aquí porque está regresando el precio, porque se encuentra un soporte. Vemos que este es un soporte y aquí vemos que lo está tocando otra vez. Entonces si aquí se regresa el precio, bueno, le va a dar más importancia al soporte. Bueno, y vemos que se ganó esta operación únicamente trazando lo que fue la pequeña línea de una pequeña tendencia que se quiso formar, que fue un retroceso para continuar con la dirección original. Bueno, y aquí vemos que se va formando muy bien esta operación, se va desarrollando muy bien. Aquí ya llevamos 51 pips de ganancias. Bueno, y entonces aquí vamos a dejar esta operación que fue para el ejemplo de este curso de hacer una operación a favor de la tendencia predominante. Aquí está en temporalidad de un día y vemos cómo la vela es alcista y cómo se va ganando muy bien. Hacer operaciones a favor de la tendencia siempre va a ser más rentable. Aquí vemos en temporalidad de 4 horas que ya está sobrepasando el nivel y cómo va a continuar el precio en la dirección original. Que esto únicamente fue un retroceso para continuar el precio a favor de la tendencia predominante. Bueno, espero y les haya quedado muy claro. Vamos a continuar con el estudio de estos patrones que son la base del análisis técnico, y cualquier duda que tengan la pueden preguntar por el chat de Trading Marlex. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente curso.